Querido oyente, hoy te voy a hablar de un tema que probablemente te suene, y si no te suena, haces bien en escucharlo. Este es el cortisol. ¿Nuestro cuerpo se activa de la misma manera ante algo que sucede de forma real o ante esos miedos, esas incertidumbres, esas amenazas imaginarias que pueblan tu mente constantemente? El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. El cortisol va a ser tu compañero de viaje a lo largo de la vida. Si eres capaz de integrar esto que te cuento hoy, muchas de las cosas que te suceden vas a poder entenderlas desde el punto de vista del cortisol. El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan y por eso dices tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la lucha o la huida. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que puedan responder ante lo que está sucediendo. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado, puede aparecer la temida diabetes. También ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, el agua y los minerales. Es clave en el control de la tensión arterial, participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis, incluso de los músculos. Y luego, el cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmune, inhibiendo en primer lugar la inflamación y posteriormente, cuando uno lo mantiene de forma crónica, empieza esa temida inflamación de la que ahora hablaremos. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa de una gran cantidad de energía, por eso cuando te enfermas te sientes agotado. En gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Y también el cortisol afecta a nivel endocrinológico, a nivel hormonal, para empezar el sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer. Sabemos que los niveles elevados de cortisol modifican, por ejemplo, los estrógenos o incluso la calidad del semen. Por otro lado, altera el sistema de crecimiento y lo inhibe. Y también el sistema tiroideo, y aparecen alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con la glándula. Cuando uno entiende cómo funciona el cortisol y entiende que nuestro cortisol se activa ante lo real o lo imaginario, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué sucede si vivimos preocupados constantemente por algo real o imaginario? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para el estrés.
surge cuando el cortisol empieza a bajar y la melatonina es fundamental para poder empezar a dormir. Hoy en día hay muchísimas personas que toman pastillas para dormir porque cuando llega la noche su estado de estrés, su estado de amenaza, real o imaginario, es tan elevado que el organismo no puede fabricar esa melatonina necesaria para conciliar el sueño. Por otro lado, empieza la irritabilidad. Uno de repente todo le pone nervioso, uno salta a la primera. También surge la tristeza. Es importante saberlo. Muchas tristezas, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanente. Uno está luchando durante meses por algo real o imaginario y de repente nuestro cerebro se pone triste, apático, no tiene ganas. Hay una parte fisiológica y normal que puede durar unos días, post época de exámenes, de trabajo intenso, de lucha por algo que nos preocupa económico, de salud. Lo malo es cuando esos pensamientos negativos se asientan y somos incapaces de gestionarlos. Ahí sí que tenemos que pedir ayuda. Por otro lado, comienzan los fallos de memoria. El hipocampo, que es el registro de los datos, es muy sensible al cortisol. Cuando uno se encuentra estresado, ese hipocampo funciona peor y somos menos capaces de recordar datos importantes o no tan importantes del día a día. Y en los estados de miedo, nuestra corteza prefrontal funciona peor. La corteza prefrontal es la que se encarga de tomar decisiones, de prestar atención, de concentrarse, de gestionar, de planificar. Y uno está más en modo supervivencia. Le cuesta prestar atención a los documentos que está leyendo, de trabajo, o está en una conversación pero nota que está en el switch off, que no está escuchando bien, está en modo avión. Es porque nuestra corteza prefrontal está funcionando peor y nos concentramos y prestamos menos atención a las cosas que nos rodean. Y finalmente, esa intoxicación de cortisol nos genera cambios a nivel de la conducta. Uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación, esquiva las actividades habituales, se muestra inexpresivo en los actos sociales sin ganas de abrirse a los demás. Estos son los síntomas derivados de esa intoxicación de cortisol y no olvidemos que un cerebro estresado es la consecuencia de vivir constantemente inundados de pensamientos dolorosos, traumáticos, feos, esos pensamientos que se instalan en nuestra mente y no nos dejan seguir adelante. Quiero dedicarle unos minutos al tema de la inflamación, la alimentación y el cortisol. Me interesa mucho que entiendas la relación que existe entre la inflamación, el cortisol y también la alimentación. La inflamación se ha convertido en uno de los temas que yo más investigo a día de hoy. Nos encontramos en una sociedad que se enfoca más en arreglar los problemas en vez de prevenirlos, y realizar un podcast como este o escribir mis 2 libros y la labor de divulgación que realizo aparte de la consulta es una manera de prevenir los problemas que estamos viendo hoy en día en terapia. Como bien te he explicado, el cortisol es un glucocorticoide que libera glucosa y en los momentos agudos de estrés llega como bombero apagando la guerra de citoquinas inflamatorias y tranquiliza el sistema inmune. Una cosa es que sea agudo y apaga el fuego, pero como bien os decía, cuando es crónico, se asienta en nuestro organismo y modifica todo nuestro sistema inmune. La inflamación es la forma en la que el cuerpo pelea contra todo tipo de bichos y cuando vivimos constantemente inundados de esos pensamientos negativos, esa inflamación se va a asentar en nuestro cuerpo. Hay un tema muy interesante y hay psiquiatras que estamos empezando a investigar, que es la depresión como enfermedad inflamatoria del cerebro. Hemos visto que algunos núcleos cerebrales, tras estados de estrés mantenidos, se inflaman y algunos pacientes que no responden a antidepresivos les estamos comenzando a tratar con antiinflamatorios, no solo como tratamiento farmacológico, sino también con dietas antiinflamatorias. Por eso aquí entra en juego la importancia de la alimentación para gestionar la inflamación que proviene de los estreses mantenidos, de las situaciones duras, de los sufrimientos constantes o de los traumas que tenemos de nuestra historia. Hay ciertos alimentos que solo con consumirlos pueden subir la ansiedad, pueden potenciar los momentos de estrés. La grasa, el azúcar, la sal. Cada uno de nosotros tiene en su infancia lo que yo en Encuentra tu persona vitamina denomino los cimientos emocionales. Es decir, en nuestros cimientos de nuestra historia afectiva hay cosas, afectos relacionados con cómo nos trataban y lo que sucedía después. Pues quizá muchos de nosotros tenemos asentados que te daban chocolate cuando te portabas bien. Es decir, el chocolate está asociado a la recompensa, no solo a la recompensa que sientes por el placer que produce tomar un chocolate, los que me conocéis sabéis que soy una gran adicta a ello, sino también porque eso viene por la historia que yo tengo y que yo llevo detrás. Muchas personas con problemas de alimentación, lo que sucede es que tienen patrones aprendidos donde la comida se instaló en sus hábitos debido a momentos buenos o malos o premios y castigos que tenían en su infancia. Es importante que entiendas algunas cosas relacionadas con la inflamación y la alimentación. La primera, la glucosa, es la energía del organismo.
Si te la tomas de golpe, tienes energía de golpe, pero luego tienes un gran bajón. Hoy en día sabemos que si una persona toma demasiada sal, esto hace poco salió en una revista de Nature Neuroscience, se producen cambios en el sistema inmune, cambia la función cognitiva e incluso podemos desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Terceras son las grasas, los embutidos, los patés, la bollería, las mantequillas, todo eso provoca placas en las arterias. Es parte de energía para el cuerpo, pero hay que tener mucho cuidado qué tipo de grasas le aportamos a nuestro organismo porque puede deteriorar nuestro sistema físico y nuestro sistema psicológico. ¿Qué recomiendo yo? El famoso omega 3. Sabéis que en mi libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas dedico un capítulo a ello. El omega 3 promueve la formación de las membranas que rodean las neuronas y mejora la eficiencia de nuestro cerebro. El omega 3 se encuentra en algas marinas, en nueces, en pipas de calabaza, en salmón, en anchoas, en atún. Es muy importante tanto para el desarrollo de los niños como para el de los adultos. Yo lo tomo a diario y lo recomiendo a mis pacientes y tiene grandes ventajas a nivel psicológico y bioquímico. Luego hay ciertos alimentos o bebidas que forman parte de nuestro día a día que tenemos que conocer que afectan a nuestro organismo. Por un lado tenemos el alcohol, sabemos que bloquea la función excitatoria de los neurotransmisores, potencia el sistema GABA, que es como el ansiolítico de nuestro organismo, y eso, por eso nos produce una función ansiolítica cuando lo tomamos, pero mal gestionado modifica los receptores de nuestro cuerpo y eso hace que a la larga uno necesite beber más para tener el mismo efecto. El alcohol puede ser un ansiolítico de primeras, pero de segundas es un gran potenciador de la ansiedad y nos genera pensamientos rumiativos y obsesivos y nos genera tristeza. A nivel antiinflamatorio, ¿qué te recomiendo? Pues ese omega 3 del que te hablaba, la cúrcuma, que posee un efecto antiinflamatorio potente, los cítricos, la vitamina D. Cada vez existen más estudios que asocian la depresión con bajos niveles de vitamina D y los psiquiatras hemos comenzado a evaluar esos niveles y hemos observado una mejoría en los síntomas depresivos tras el tratamiento con vitamina D. Y luego, pues alimentos tipo la cebolla, el puerro, el perejil, el laurel, el romero. Hay muchos libros en el mercado que tratan de dietas antiinflamatorias. Si es un tema que te interesa, te recomiendo que bucees en sus páginas porque te puede ayudar a bajar ese nivel inflamatorio y a mejorar tu estado de ánimo.
die.